Si quieres saber por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media cada vez más pobres, es porque nuestro dinero es falso. Eso es lo que está mal. El mundo cambió el 15 de agosto de 1971. Cuando miro al mundo y me pregunto ¿por qué está tan jodido? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ricos y pobres? ¿Por qué el sector inmobiliario está en una burbuja? Puedes remontarte para casi todo a 50 años atrás. El 15 de agosto de 1971. En enero de 1972, yo estaba en un portaaviones en el Mar del Sur de China. Debido a esto, me perdí el anuncio que Nixon hizo el 15 de agosto y que cambió mi vida, porque estaba en ese portaaviones como piloto de la Marina. Recibí una carta de mi padre rico por correo postal después de 6 meses que decía Nixon sacó el dólar del patrón oro, independientemente. Por aquel entonces, en 1972, no sabía lo que significaba. Para aquellos que puede que no lo sepan, en 1973 era ilegal para los estadounidenses poseer oro porque Franklin Delano Roosevelt sacó el dólar del patrón oro. También creó la seguridad social. Realmente arruinó la economía por aquel entonces. Nadie podía poseer oro. No sabíamos lo que era el oro y eso, por descontado, cambió mi vida. Cuando miro lo que está pasando en la economía de hoy, y permitidme hacer esta pregunta, ¿cómo es posible que el director general de una empresa pida dinero prestado simplemente para subir el precio de sus acciones? Eso es criminal. ¿Y por qué los precios de los inmuebles están tan altos? Si quieres saber por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media cada vez más pobres, es porque nuestro dinero es falso. Eso es lo que está mal. El 15 de agosto de 1971 fue cuando Nixon cerró la ventana del oro. Por supuesto, cuando la cerró, dijo que era solo temporal, pero han pasado 50 años y no se ha reabierto. Lo que has comentado de Roosevelt en 1933 es cierto, porque ese es el año en que el gobierno hizo ilegal para los estadounidenses poseer oro monetario. Los ciudadanos americanos no podían llevar sus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener dólares reales que estaban hechos de oro. Todo lo que podían hacer era negociar y hacer circular los billetes de la Reserva Federal. Pero si no eras americano, si vivías fuera de los Estados Unidos, podías llevar tus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener el oro que los billetes prometían pagar. Esto continuó así hasta 1971, lo que básicamente estaba sucediendo a finales de los años 60 y principios de los 70 fue que empezamos a tener grandes déficits para pagar la guerra de Vietnam, para pagar el viaje a la Luna, para pagar la guerra contra la pobreza y todo tipo de programas gubernamentales. Lo llamaban armas y mantequilla, y teníamos ambas cosas, pero tampoco pagábamos por ello. Tuvimos entonces estos grandes déficits y la Reserva Federal los estaba monetizando. Ahora lo llamamos expansión cuantitativa, pero ellos no habían pensado en esa denominación por aquel entonces. Aún así, es lo que estaban haciendo. La Fed estaba practicando la flexibilización cuantitativa para monetizar todo el gasto del gobierno. No teníamos oro y nuestros acreedores extranjeros sospechaban que no teníamos suficiente oro para cumplir con nuestras obligaciones. Así que empezaron a aparecer en la ventanilla de cobros con sus billetes de la Reserva Federal pidiendo el oro y no teníamos suficiente. Así terminamos incumpliendo nuestras obligaciones, porque en realidad los pagarés de la Reserva Federal eran promesas de pago con oro y no pudimos cumplir con esa promesa. Cualquiera que diga que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha incumplido una obligación no es cierto. En 1971 ocurrió un incumplimiento masivo. Desde aquel entonces hemos estado en este sistema monetario basado en la moneda fiat y creo que este sistema está ahora al borde de la implosión. También creo que veremos relativamente pronto el derrumbamiento del dólar, lo que provocará que el mundo vuelva al estándar del oro, solo que sin el dólar. Porque cuando el mundo está en el estándar del dólar, después de Bretton Woods, fue porque el dólar no solo estaba respaldado por el oro en sí, sino porque era redimible con la demanda de oro. Después del incumplimiento, el dólar perdió mucho valor en la década de los 70, alrededor de 2/3 de su valor en relación con el marco alemán, el yen o el franco suizo. Pero siguió sirviéndonos de reserva y ha sido una moneda de reserva hasta el día de hoy. Creo que ese es el estatus que está en peligro. ¿Por qué eres tan inflexible con el oro? Quiero decir, ¿qué es lo que te ha pasado? Bueno, supongo que es porque el oro es dinero real.
Mi padre me instruyó sobre el oro hace mucho tiempo. De hecho, antes de que saliéramos del patrón oro, mi padre fue una de las pocas personas que testificó frente al Comité del Senado contra viento y marea por no salir del patrón oro. Mi padre fue el único que dijo que si salíamos del patrón oro, el precio del oro subiría, el valor del dólar bajaría y que tendríamos mucha inflación. Todos los otros testigos del gobierno, incluyendo el por aquel entonces secretario del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal, todos ellos dijeron que si salíamos del patrón oro, el precio del oro, que era de unos $35 la onza en aquel momento, caería. Pensaban que el dólar apoyaba al oro, en vez de al revés. Por lo tanto, hablaban de lo genial que iba a ser la economía si simplemente se retiraban los billetes del patrón oro. Mi padre fue el único que testificó en contra y acertó, porque expuso exactamente lo que iba a suceder en la década de 1970. Sucedió exactamente como él predijo y exactamente lo contrario de lo que el secretario del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal mantuvieron. Realmente el secretario del Tesoro y la Reserva Federal son muy incompetentes ahora. Tal vez incluso más de lo que eran por aquel entonces. No tienen ni idea del daño que han desatado por sus políticas, especialmente los errores que han cometido desde el COVID. Quiero decir, la Reserva Federal ha hecho mucho mal desde el COVID, a pesar del hecho de que todo el mundo los está alabando por lo que hicieron. He de recordar que también fueron alabados por todos los rescates y el estímulo después de 2008. También los alabaron cuando rescataron el estallido de la burbuja.com. Sin embargo, todos han sido errores de política. Lo que la Reserva Federal debería haber hecho tras el estallido del COVID tendría que haber sido retirar el dinero de la circulación, permitir que los tipos de interés subieran porque el problema con el COVID, y ya lo dije en su momento, fue un problema de oferta. La gente dejaba sus trabajos, las empresas cerraban, la gente se quedaba en casa, no trabajaban, no producían bienes, no prestaban servicios, así que teníamos muchas menos cosas para comprar. Lo que la Reserva Federal tendría que haber hecho era reducir la oferta de dinero. Así, la oferta de dinero se habría reducido con la buena oferta. En cambio, hicieron lo contrario, inundaron la economía con dinero, imprimieron todo ese dinero y lo enviaron a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Aumentamos la demanda mientras disminuimos la oferta. Es por eso por lo que estamos viendo este enorme aumento de los precios al consumo en este momento. Sería nefasto para los Estados Unidos retornar al estándar del oro porque eso significaría un rechazo del estándar del dólar. Y así, el dólar ya no fuera deseado como reserva. El valor del dólar en los intercambios internacionales se derrumbaría. Porque tenemos unos déficits comerciales récord. Es decir, tenemos un déficit comercial récord, el más alto del mercado, con déficits comerciales de alrededor de 1,2 billones de dólares al año. Esto es enorme y es la única razón por la que lo ha hecho, para que el mundo siga queriendo dólares para sus cosas. Si se retrocede al patrón oro, no aceptarán dólares, por lo que tendremos que darles un oro que no tenemos o tendremos que producir cosas que no podemos, ya que no tenemos fábricas, ni infraestructura, ni mano de obra, ni cadena de suministro. Esto significa que el dólar va a colapsar y lo que va a suceder es que todos estos productos que los estadounidenses dan por sentado, que están en las estanterías cuando quieren comprar algo, van a desaparecer. ¿Por qué no vamos a ser capaces de pagarlos? Van a ser demasiado caros para que los americanos los compren. Por lo tanto, todo el nivel de vida americano va a colapsar. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.